Buenos días, mucho calor. Sí. No, en esta mañana vamos a hablar de algo que tiene que ver desde el inicio de la creación del mundo, que lamentablemente el hombre perdió algo muy grande, que fue la perfección como Dios lo creó en un principio. Tanto así que cuando leemos el Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, nos dice claramente que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Los creó, varón y hembra los creó. Y en ese momento que los creó, todo era perfecto, porque no había corrupción como tal, no había entrado el pecado en ese momento. Dios hizo un modelo muy bonito, muy especial, muy completo, porque perfección tiene que ver con completo, tiene que ver con algo que es distinto a lo que vemos actualmente. Después del capítulo 3 de Génesis también vemos la caída, y de ahí en adelante vemos la situación del hombre corrompida en autodestrucción, fuera de la moralidad que Dios mismo, como Dios mismo lo creó. Y lamentablemente el ser humano comienza no nada más su propia destrucción, sino la destrucción de todo lo que está en su entorno, absolutamente todo. ¿Por qué? Dejó de ver el modelo, o mejor dicho, no aceptó, se rebeló, fue contra como Dios mismo lo había creado, porque Dios no se equivocó cuando nos hizo, cuando creó a Adán y Eva. Los hizo especial, los hizo hermoso, lo hizo perfecto, como Dios hace las cosas. Y de hecho lo hizo tan perfecto que en el mismo Génesis capítulo 1 vemos que dice claramente que nosotros, el hombre, iba a gobernar toda la tierra. De hecho, de alguna u otra manera lo hace, pero lo hace a su manera, no a la manera en que Dios en principio le dijo que lo hiciera. Y en ese sentido vemos al apóstol Pablo por allá después en el Nuevo Pacto, en Romanos capítulo 5, también ese capítulo nos relata completamente cómo fue la caída, cómo entra el pecado, y vuelve otra vez a hacer énfasis en el Génesis y dice cómo fue que entró el pecado, pero también dice cómo se recupera o cómo podemos llegar otra vez a esa perfección. Y esa perfección lo conocemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros llegamos a una perfección? ¿Cómo llegamos a una plenitud? ¿Cómo llegamos a ser santos? Porque la Biblia habla de que nosotros somos santos en Él. Y por eso que el tema de hoy tiene que ver específicamente con esa imagen en principio que Dios creó, que se perdió inmediatamente, prácticamente iniciándose la creación. Él mismo destruyó lo que Dios mismo le colocó a la imagen nada más y nada menos del Creador. Eso debe mostrarnos que nosotros somos una gran creación de Dios, y que lastimosamente el problema del ser humano siempre ha sido el mismo: la desobediencia hacia Él, el no seguirlo a Él, el no cumplir sus mandamientos. Luego de esa caída vemos algo increíble que pocas veces las personas se dan cuenta o no lo profundizan en la Escritura, en la Torá, en los 5 primeros libros de la ley, de la misma palabra de Dios. Y es que hay 613 mandamientos que modelan o tratan de volver al ser humano a esa perfección. ¿Para qué? Para su misma protección. Mandamientos que son de carácter moral, pero también que son de carácter de convivencia, que son de carácter hasta de los esclavos, hasta de la mujer, en forma de vestirse, en forma de hacer la ceremonia hacia Dios, en forma de ser limpios en un momento que somos pecadores, en forma de poder llegar y dar ofrendas a Dios. Es decir, en todo lo que nosotros hagamos, allí están esos 613 mandamientos que cualquiera dirá, bueno, ya eso está abolido, ya eso no es necesario. En el Nuevo Pacto no dice que sí se resumen, pero no dicen
Hay partes que sí, por el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es verdad, que ya no son necesarios cumplirlo como tal. Pero muchos de ellos, más que todo de carácter moral, se siguen cumpliendo, siguen tratando de perfeccionarlo, de traer nuevamente al hombre a lo que Dios quiere, a la obediencia. Todos sabemos que es un imitador, pero para afianzar más lo que es un imitador, es algo así como un mimo, lo que entienden que es un mimo, o una persona que constantemente está imitando a otro, algunas veces por juego, algunas veces porque lo sigue por X. Es también lo que se conoce también como un discípulo, que sigue a una persona. Es también un aprendiz. En fin, usted le puede dar muchos nombres, pero ahí aclara que como a hijos amados. Y se aclara que como hijos amados quiere decir que hay unos que no son hijos amados. Porque los hijos normalmente, si son educados bien, si se mantienen bajo la protección de su padre, así cometan errores, comúnmente tienen formas de vida que lo identifican con sus padres. Eso es normal. Porque nosotros hasta cuando nacemos aprendemos a vestirnos porque vemos a nuestros padres. Aprendemos a caminar porque nos enseñan. Aprendemos a hablar porque también nos los enseñan. Aprendemos también las actividades cotidianas de la vida a través de esa persona que nos enseña. Pero acá hay algo que trasciende aún mayor, porque es algo muy superior, que ahora no te está diciendo modela a tu Padre, sino que te está diciendo a tu Padre celestial, a Dios mismo. Entonces tenemos que, la comparación es importante porque es muy similar. Nosotros también tenemos un Padre terrenal y también somos hijos, entre comillas, amados, porque muchos pensarán, yo no soy amado, o yo también fui dejado, abandonado, X, pero estamos hablando de lo normal. Entonces, cuando vemos a un Dios que te está diciendo, imítame, imita a Dios, como dice allí el apóstol Pablo, como hijos amados, debemos entender algo, que yo no puedo ser imitador de algo cuando ni siquiera lo veo. Porque aquí, también si lo analizamos desde el punto de vista espiritual, cualquiera dirá, pero yo a Dios nunca le he visto. La misma Biblia lo dice, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que nadie la ha visto jamás. Y eso también es importante también conocerlo, porque el que lo saca, nada más ese versículo va a tener problemas, complicaciones, porque va a decir, ¿cómo imito yo a una persona que no he visto nunca? Normalmente nosotros imitamos, por ejemplo, ¿verdad?, por la manera en que vemos a los demás. No podemos imitar a una persona si él no se pone de ejemplo. Normalmente aprendemos más, y está comprobado, es con el ejemplo, ni siquiera con las palabras. Siempre imitamos mejor con el ejemplo. Sin embargo, la Biblia mostró desde el principio que el mismo Dios le dio las instrucciones al ser humano. Después se apartó por la caída, es verdad. Pero luego a sus grandes hombres de Dios, a los que creían en Él, les dio esos 613 mandamientos, que ahí están incluidos los que comúnmente las personas conocen, que son los 10 mandamientos. Y de ahí piensa que todo llegó ahí. No, hasta para los extranjeros hay mandamientos, no sé si ustedes sabían. Todo, hasta para la higiene hay mandamientos. Claro, hay unos, como habíamos dicho, que ya, pero es importante saber que Dios quiso que viviéramos en sociedad. Y si hablamos en sociedad bien, también pudiéramos hablar muy superficialmente, que para nadie es un secreto, que en todas las partes del mundo existen leyes y normas. ¿Para qué? Para poder convivir. Es muy, muy importante que nosotros nos veamos, nos analicemos, comprendamos si estamos imitando al Creador o si estamos imitando al mundo. Si estamos imitando a un famoso, si estamos imitando a nuestros padres, que posiblemente tampoco sean una buena imagen, porque hay que decirlo así. O estamos imitando a una persona la cual yo creo que tiene actitudes morales buenas, pero que no lo he llevado a la comparación de Dios. Porque la Biblia sí habla de varias personas, le voy a colocar 2 o 3, por ejemplo, con Noé. Noé, la Biblia habla que fue perfecto. Esa perfección pareciera que es sin error, que es sin... No, Noé
sí habla la Escritura que fue perfecto, pero perfecto en el contexto bíblico es aquella persona que trata de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Hasta cuando cae, hey, ¿qué dice Dios para yo levantarme? Eso es perfección. Eso es buscar la perfección, porque sabemos que ya por la caída no puede ser perfecto, pero Noé buscó y fue llamado perfecto. Otra persona que fue llamado perfecto fue Job. Ustedes buscan el libro de Job, el capítulo 1 al versículo 8, y van a ver que el mismo Job fue también llamado perfecto. ¿Por qué fue llamado perfecto? Porque hacía todo lo que Dios quería que hiciese. Dios puso la manera por la cual tú puedes llegar a ser igual a Él o parecido a Él. ¿Y la hemos logrado? No la hemos logrado, y menos por nuestra propia fuerza. Entonces aquí mismo claramente dice, y de hecho el versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces aquí lo que está queriendo decir con estos dos mandamientos es simplemente que si tú puedes lograr hacer varios, cumplir algunos mandamientos, pero si fallas en uno, listo, ya. De hecho, eso fue lo que le pasó al fariseo. El fariseo cumplía con muchas leyes que tenían que ver con el Antiguo Testamento, que tenían que ser con el Antiguo Pacto, pero que eran más que todo ceremoniales. Y las morales, muchas de ellas también cumplían. Pero había las que tenían que ver con su interior, con su integridad, con su corazón, que no las cumplían. ¿Se hacían qué? Como dice aquí Santiago, pero ofendieren en un punto, se hacen culpables de todo. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta de eso y andamos caminando en las nubes. Ay, yo soy santo, yo soy Dios, yo en verdad me parezco a Dios, y el otro atrás va siguiendo sus pasos. Y eso obedece porque el modelo que él transmite, de verdad, transmite santidad, transmite una persona moralmente buena ante el público, ante la sociedad, ante la iglesia. Pero no quiere decir con esto de que él logra ser como Dios en perfección. Y cuando digo ahí, sí estamos hablando de perfección como tal, espiritual. Pero si la Biblia, aquí quien está diciendo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿quién lo está diciendo? En Mateo 5:48 lo está diciendo el mismo Jesús. Y vamos a leer algunos parámetros, que esto duele mucho, porque estos parámetros, estos estándares, son los que pocos nosotros cumplimos. ¿Cuál es el modelo que más se ataca Satanás? Es el modelo que Dios mismo propuso. ¿Cuál es lo que es más común? ¿Cuál es el pecado más común actualmente? La homosexualidad. Ese es el pecado más común. Si ustedes se ponen a indagar por allí, hay unos disfrazados, pero hay mucho homosexualismo, hay mucho libertinaje. ¿A qué se quiere destruir más? A la imagen del hombre en la casa. Que si el hombre, hace 20, 30 años atrás, yo recuerdo que el hombre le era honroso, le era muy bonito, actualmente no, lo voy a aclarar, pero el hombre que se dejaba unos bigotes que le caían por aquí y esos pelos que le brotaban por aquí, todo era así ordinario. Mientras el hombre era más ordinario, era más hombre, ¿cierto? No sé si se acuerdan, pero yo no soy el único viejo aquí, pero mientras el hombre era más ordinario, más eso era. Y los hombres se dejaban esos magros bigotes así. Entonces cuando tomaban una leche le quedaba todo el bigote lleno de leche. Y toda esa cosa. Y los que fumaban, el color de los bigotes les cambiaba. Entonces eran cosas que en verdad no era la imagen de Dios. Dios no quiere ni bigote ni vello saliendo por el pecho y esas cosas. Sino lo que quería es la verdadera imagen de Dios, que fuera la cabeza del hogar. Esa era la imagen. Pero ahora... no, me depilo aquí, me depilo allá, me depilo atrás, me depilo en todos lados. Ahora la imagen cambió. El hombre ahora se viste más femenino que la mujer. Vamos a estar claros. Pantalones pegaditos, que tiene que, disculpe lo de decir para los que no les gusta, pero se le tiene que marcar el rabito al hombre. Ya no es a la mujer, al hombre. No, que échate un poquito de base para que te veas mejor. Eso es un modelo a seguir. Eso es el modelo que el mundo te está haciendo llevar. Cuando menos acuerdas, ¿el modelo cuál es? Que todos pagamos por igual.
Las mujeres son igual que los hombres. Es el modelo que está siguiendo el mundo ahora. Es el modelo totalmente destructivo, totalmente que busca ¿qué? Echar por tierra el modelo de Dios. El modelo no es el que dicta la sociedad. El modelo no es muchas veces ni siquiera el modelo es el que tus padres te dijeron. El modelo es el que Dios hizo al principio y que después dejó sus leyes, estatutos, sus mandamientos para que así modeláramos la verdadera imagen de Dios. Y la cabeza sigue siendo Dios. Y la cabeza de Cristo sigue siendo Dios. Y la cabeza del varón sigue siendo Cristo. Y la cabeza de la mujer sigue siendo, lamentablemente, para los que lo ven así, el hombre. Entonces, esa es la verdadera modelo, ese es el verdadero orden, como veíamos aquí, que Dios quiere. Ahora, también tengamos cuidado con esos modelos que algunas veces decimos, no, pero es que el pastor es el modelo. Ustedes no sé si han escuchado hasta predicadores decir, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, algo así. Eso no existe en la Biblia. Sí, el contexto o lo que se quiere decir es bonito, pero no existe en la Biblia. Porque Dios está airado todos los días ¿contra quién? Contra el pecador, el impío. Entonces no distorsione lo que la Biblia suena muy bonito. Sí, si Dios se entregó por el pecador, pero el pecador cuando le recibe, cuando rechaza el pecado, pero Dios no es que dice, ay, estoy amando a este siervo mío que anda prostituyéndose, anda en fornicación, anda en homosexualismo, anda en lujuria, anda en pecado desordenado. No, Dios está airado contra el pecador todos los días. Y algunas veces tomamos muchas cosas que dicen las personas en la calle como si fueran bíblicas. No. Otra por allí también dice, no le des el pez, enséñalo a pescar. Y dice por ahí, eso como que es un proverbio. Sí es un proverbio, pero un proverbio chino. No es un proverbio de la Biblia. Entonces tengan cuidado con lo que se convierte en una, entre comillas, una enseñanza bíblica cuando realmente no lo es. Es muy importante que entendamos que la imitación, nosotros seguimos es al Dios Padre a través del Dios Hijo, y que en el hogar se modela a través de ¿quién? El varón, el padre, el que lleva las riendas del hogar, entre comillas, espirituales y también en el aspecto familiar como tal. Pero el modelo a seguir, en fin, en principio, desde que vimos el Génesis, es Dios. Y Dios envió a su propia imagen, a Cristo, a Él mismo encarnado, para que viéramos aún mejor y conviviéramos con Él para seguir ese modelo. Y la próxima semana sí lo vamos a ver en la Escritura plenamente cómo es ese Cristo. Cómo fue, por eso que dice la Escritura que Él fue el sacrificio perfecto. Y Él fue sin pecado. Eso lo hizo perfecto, eso lo hizo agradable a Dios. Si Él se hizo agradable a Dios, quiere decir que Él es el modelo para yo agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero agradar a Dios, el único que agradó a Dios, el único que fue perfecto, el único que no pecó, como dice Hebreo, fue Cristo. Él es por eso que Él se convierte en el modelo del varón, la cabeza del varón. Bueno, pongámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, mi Dios, mi Salvador, te doy las gracias, mi Dios, por las enseñanzas que tú nos das en tus escrituras, que tú, Señor, dejaste, Señor, para que nosotros siguiéramos tus sendas, tus pasos. Mi Dios, las escrituras son claras, Señor, son específicas en todo lo que tiene que ver con la moralidad, con el hombre, Señor, con la mujer, con quién es la cabeza, a quién debemos seguir, a quién debemos imitar. Señor, ayúdanos a no imitar el mundo, ayúdanos a no seguir hombres, sino a seguirte a ti, mi Dios. Y si algún día debemos imitar la fe de una persona, de un siervo de Dios, estemos completamente seguros de que ese siervo de Dios está modelando a Cristo, que está modelando la imagen de Dios mismo, que está separada, que está santo, Señor, apartado para ti. Mi Dios, qué bonita enseñanza nos dejaste en tu escritura, Señor. Como al comienzo dijimos en el Efesios 5, versículo 1, Señor, que tú dijiste, el apóstol Pablo dice, sé
imitadores de Dios como hijos amados. Eso te pedimos en esta mañana, Señor, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Todo lo coloco en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.